y también no me hace sentir tan solo acá, yo hablando todo el tiempo solo, ¿cierto? Bueno, eh, ahí tenemos la primera diapositiva, traté de hacerla bien bonita, pero yo no sé, pues soy malito para diseñar buenas diapositivas. Ustedes, algunos de ustedes sabrán mucho más que yo sobre esto. Mm, eh, entonces, esta unidad que comprende más o menos 2 semanas y media, trata sobre el concepto de momentum, como también se puede llamar momento lineal. Entonces son palabras sinónimas, momentum o momento lineal, o también se puede llamar cantidad de movimiento. Y pues va a ser relevante este concepto cuando tratemos sistemas de partículas. ¿Cierto? Entonces la idea es generalizar, ¿cierto?, la ley de Newton, en particular la segunda ley, ¿cierto?, básicamente la segunda ley, a sistemas de varias partículas. Aquí está ya, ¿sí?, en plural, sistema de partículas, 2, 3, 4 o n en general, o un número muy grande, ¿cierto?, partículas. Eh, con esto, pues, con esta generalización, pues, va a llegar la introducción de este concepto de momentum. Se llega, pues, a un nuevo método para analizar los sistemas, ¿cierto?, de partículas. Esto se conoce como dinámica de un sistema de partículas. ¿Sí? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, una pera compuesto de un número muy grande de partículas. En el siglo XIX empezó, pues, a ya creerse una composición molecular o atómica de la materia. ¿Sí? La hipótesis molecular ya está desde el siglo XIX con claridad, pero obviamente los griegos ya habían adivinado estas cosas, digamos, pues, o predicho de alguna manera, ¿cierto? Saben qué pensadores griegos llegaron a eso, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Demócrito, Lucrecio, ¿cierto? Bueno, hablaron de átomos, pues ya de la época de los griegos, antigua Grecia. Y también podemos mirar un sistema particular nuestro sistema solar. Aquí está nuestro hermoso Sol, que todo lo mueve. Aquí están algunos planetas, Saturno, por aquí se ve la Tierra, ¿cierto? Y por acá se ve Júpiter. No se alcanza a ver ahí a Mercurio, ni Venus, ni Marte tampoco. Curiosamente no está Marte, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos entonces un sistema ya complejo, 4 cuerpos, y depende de la escala pues, que queramos, podemos tratar cada cuerpo. Las distancias son muy grandes, se comportan como si fueran, primera aproximación, como si fuera partícula cada una de ellas. La masa del Sol, por ejemplo, toda concentrada en el centro del Sol, el centro de masa. Vamos a ver ahora qué es el concepto de centro de masa. Y así para los demás astros o planetas, aquí en este caso. Y la otra tercera figura representa, por ejemplo, moléculas en un gas. Es un recipiente y están ahí, entran en colisión, chocan contra las paredes, están en constante agitación, constante movimiento. También, ahí tenemos también un sistema de muchas partículas, gas. Y aquí, por ejemplo, tenemos otro sistema como el movimiento de un cohete, ¿cierto? Y ya pues vemos que ya la masa del cohete está variando a medida que se mueve.
la energía que se requiere para impulsarlo, ¿cierto? Combustión que se realiza internamente, entonces expele gran cantidad de masa y entonces inicialmente el cohete, la masa que estamos teniendo en movimiento, que está además compuesto de muchas partículas, está variando, ¿cierto? A medida que se mueve, a medida que transcurre el tiempo. Entonces todos esos son ejemplos, como apenas cuatro de lo que llamaríamos dinámica de un sistema, lo que llamaríamos un sistema de partículas, ¿cierto? Y acá entonces lo importante es reconocer que la segunda ley de Newton se puede presentar de otra manera, ligeramente modificada. Entonces partimos de la segunda ley, ¿cierto? Segunda ley de Newton. Las fuerzas, la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula de masa m es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces expresamos la aceleración como la derivada, por definición, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Y acá viene entonces la ligera modificación en escritura, simplemente porque si m es una constante, por ser m una cantidad constante, está hace una partícula, ¿cierto? Y en mecánica newtoniana, pues las masas de unas partículas son cantidades constantes, no cambian durante el movimiento, no ocurre nada, ¿cierto? Digamos, que modifique su identidad, entonces esa cantidad, esa propiedad permanece constante. Entonces lo podemos meter dentro de la derivada, no pasa nada, ¿cierto? O sea, la derivada entonces de una constante por la velocidad, pues es la constante por la derivada de la velocidad. Eso es simplemente nos dice la propiedad de la derivada, ¿cierto? Y esto es precisamente la modificación si definimos una nueva cantidad, ¿cierto? Eh, llamada momento. Entonces uno puede partir de mecánica, uno puede partir la segunda ley, uno puede partir describiendo diciendo que la segunda ley es la derivada de la masa por la velocidad. La derivada temporal de la masa por la velocidad es igual a la fuerza. Uno puede entonces empezar diciendo que la segunda ley es así. Y de hecho eso fue lo que Newton escribió en sus Principias, en su obra más importante. Newton no escribió fuerza igual a masa por hacer, sino que la fuerza es igual a la derivada temporal de esta cantidad de masa por velocidad, de T, ¿cierto? Bueno, entonces uno podría empezar entonces enunciando la segunda ley de esta forma, de esta última forma. Y obviamente de ahí llegamos directamente llegamos a la forma con la que hemos empezado pues tratando la segunda ley, fuerza igual a masa por aceleración. Entonces lo importante es, lo que va a ser importante es esta nueva cantidad, ¿cierto? Que viene la definición. Una definición que se va a llamar entonces, ya llamemos, o por ahora es un mero nombramiento, es decir que P, ya vemos P es igual a la masa por la velocidad. Y a esa cosa la llamamos momentum. Momentum, en ese caso, como estamos hablando de una sola partícula, momentum de la partícula. Momentum
o cantidad de movimiento. Vamos a utilizar más momento. También se puede decir o momento lineal, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar más esta palabra, momento. Vamos a entender que esta cantidad va a resultar ser más fundamental, mucho más fundamental, o totalmente fundamental, ¿cierto? Y más fundamental que la masa, que estas cantidades, que la masa y la velocidad separadamente. Sabemos que la velocidad no es tan fundamental porque la velocidad depende del sistema de referencia, ¿cierto? En cambio, la masa sí es más fundamental. En la mecánica newtoniana, no, la masa es una propiedad, ¿cierto? Que no cambia, no depende del observador, el marco del sistema de referencia inercial, ¿cierto? En la mecánica newtoniana, ¿cierto? Entonces parecía una masa con una propiedad fundamental, ¿cierto? Que no cambia, que se conserva, ¿sí? Bueno, pero ya con la relatividad especial se va a entender que lo fundamental no es la masa, no se llama masa, sino masa-energía, ¿cierto? Que se puede intercambiar entre las dos como una identidad, las dos caras de una moneda, masa-energía. La misma cosa, se unifica entonces la masa con la energía, ¿cierto? Pero la masa va a depender del observador, ¿cierto? ¿Sí? Ya no va a ser una cantidad y conservada. Y además que puede alterar en algunos procesos, puede cambiar pues significativamente, como una reacción de fusión, de fisión o de fusión. Bueno, muchos procesos. Lo que se conserva es la masa-energía, ¿cierto? No la masa sola separada de la energía. Entonces, pero la mecánica newtoniana, la masa es una cantidad fundamental, ¿sí? Está ligada a una ley de conservación, la conservación de la masa. Pero resulta que el momentum es todavía más fundamental que la masa, para toda la física. No solamente mecánica newtoniana, para la mecánica cuántica, relatividad especial, el electromagnetismo, donde sea, el momentum va a ser una propiedad física fundamental. Y está asociada, va ligada a ella, una ley de conservación, la ley de conservación del momentum, lo que vamos a ir entendiendo a lo largo de esta segunda parte del curso. ¿Listo? Eh, entonces así la segunda ley queda entonces mejor escrita, la segunda ley queda mejor escrita, la, la fuerza, la suma de las fuerzas que actúan sobre una partícula es la derivada del momentum de la partícula, la derivada temporal. Por ahora entonces pensando como si tuviéramos solamente una partícula, ¿cierto? ¿Listo? Entonces esta me lleva directamente a esta primera forma con la que hemos venido estudiando, ¿cierto? Eh, Resulta que esta última forma es fácilmente generalizada a sistemas más complejos. Ya nos desprendemos un poco nos desprendemos totalmente del número de partículas que tenga un sistema, de que ya sea cualquiera sea el sistema, ¿cierto? Cualquiera sea su complejidad, eh, la segunda ley se va a expresar de esta forma. Ahora, ¿qué va a ser P? ¿Cierto? Va a ser el momentum del sistema. ¿Sí? Ahora, entonces, con respecto a las unidades P, pues no se le da un nombre a la unidad de momentum, simplemente decimos así, dimensionalmente, ¿cierto? ¿Cierto? Esto es unidades de masa, ¿cierto? Como vemos por velocidad.
Pero velocidad es una cantidad derivada de la longitud y el tiempo, ¿cierto? Longitud, como sabemos, y abajo el tiempo, esta velocidad, masa por velocidad. En el sistema internacional, ¿cierto? Sabemos que la unidad de masa es kilogramo y la unidad de longitud metro y el tiempo segundo, entonces quedaría kilogramo, metro, segundo. No es que sea igual, sino que estamos acá ya aplicando un sistema particular de unidades, ¿cierto? Entonces sería como las unidades del momento. Entonces a esto no se le da un nombre. Técnicamente no se le ha dado ningún nombre, se quedó así. Simplemente se dice que las unidades de momento son kilogramos, metro por segundo en el sistema internacional, ¿cierto? Entonces ahora, el paso siguiente es la generalización entonces del análisis de movimiento a cuerpos, a sistemas de, de partículas o a cuerpos extendidos. A veces le llaman así cuerpos extendidos, como una pera, un cohete, ¿cierto? O pues, también se puede ver un sistema de muchas partes como un gas, un sistema planetario, ¿cierto? En general podemos decir todos cuerpos extendidos, ¿sí? O sistemas de partículas, ¿cierto? Cualquiera de esos que están allá en la primera diapositiva, ¿cierto? Entonces ahí hay que primero tener muy claro qué es lo que entendemos por sistema, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro sistema? Como no tenemos un cuerpo extendido, un sistema de partículas, ¿qué va a ser nuestro sistema? El sistema es otro concepto, ¿cierto? Muy útil en todas las disciplinas del conocimiento. Sistema simplemente un objeto de estudio, lo que yo considero como mi objeto de estudio. Eso es un sistema. ¿Cierto? Lo voy a tratar, a escribir, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema solar, ejemplo, ¿cierto? Ejemplo, sistema solar, ¿sí? Yo tengo acá, por ejemplo, está el Sol, ¿sí? Por acá está la Tierra, ¿cierto? Por acá está, no sé, Venus, pongamos los más seguidos, los más, primeros vecinos de la Tierra, Venus, Tierra y Marte, ¿cierto? Olvidemos de los otros, ¿sí? ¿No? Entonces yo puedo decir, voy a estudiar el movimiento de la Tierra, ¿cierto? Yo puedo decir, mi sistema va a ser la Tierra, por decir algo. Este es mi sistema. Voy a poner así. Pues realmente debería, era rodear nomás la Tierra ahí. Pero aquí está muy, sí, entonces pues esta confusión, ¿cierto? La Tierra con su atmósfera, ¿cierto? Este es mi sistema. Entonces yo voy a poder coger la frontera del sistema, ahora acá. Eso la frontera, pues abarca también la atmósfera de la Tierra. Esta es la frontera del sistema que yo considere que yo voy a tratar como sistema. Frontera del sistema. Entonces, yo entonces ya determiné mi sistema, que es la Tierra, entonces miraría la influencia sobre la Tierra de los demás astros. Voy a considerar, no, voy a considerar Venus, Marte y el Sol. Me olvido de Saturno, Júpiter, Mercurio, etcétera. O si quiero los considerar, pero entonces, si este es mi sistema, entonces voy a tener en cuenta que las interacciones con nosotros, Sol, Venus, Marte, son fuerzas, a esas interacciones son fuerzas externas, externas al sistema que yo considere. Entonces, voy a desarrollar la dinámica, ¿cierto? El movimiento de la Tierra, porque ese es mi sistema.
Pero yo también puedo también escoger como sistema. Y ahora quiero decir, mi sistema va a ser eh, el movimiento digamos, mm, de estos tres planetas, o dos, como quiera. Ahora mi sistema es este, es la frontera de otro sistema, ¿cierto? Digamos que la frontera de otro sistema, ¿cierto? Yo quiero estudiar mi sistema de tres cuerpos, Venus, Marte, Tierra, bajo la influencia del Sol. Entonces, la interacción del sistema, de este sistema, con agentes externos, en este caso el Sol, ¿sí? Estaría entonces, correspondería a una fuerza externa y que proviene del Sol, ¿cierto? Entonces, ya voy a estudiar entonces la dinámica de estos tres cuerpos que podría tratar a cada uno de ellos como si fueran partículas, dada la distancia que hay entre ellos, ¿cierto? La escala que se maneja a cada distancia y el tamaño de estos cuerpos. Entonces, casi que primera buena aproximación es decirles que son partículas. Entonces, sería un sistema de tres partículas, bajo la influencia de una partícula externa llamada Sol, ¿cierto? Y así, entonces, y también podría entonces tratar, bueno, hay muchas formas, o escoger mi sistema ahora, todo este conjunto. Venus, Marte, Tierra y Sol, ese sería mi sistema. Esta es otra frontera de un nuevo sistema, del sistema. Ya quiero estudiar entonces todo este sistema de cuatro partículas, de cuatro cuerpos, desarrollar la dinámica de este sistema de cuatro cuerpos, van a influencia de, de todo lo que hay afuera, bajo la influencia de los planetas Saturno, Júpiter, etcétera, bajo la influencia de las estrellas, en la Vía Láctea, en fin. O considerar todo el sistema solar como un sistema, definir la frontera, todo mi sistema solar y desarrollar la dinámica de ese sistema bajo la influencia de las demás estrellas que conforman la Vía Láctea. O puedo escoger toda la Vía Láctea como mi sistema y describir la dinámica de esa Vía Láctea bajo la influencia de las demás galaxias y todo lo que haya más en el universo, etcétera. Entonces, eso, el sistema, entonces, ¿se acuerda? Lo definimos como nos plazca, ¿cierto? Lo escogemos por la nuestra, a lo que queremos entender, ¿cierto? Entonces, estamos totalmente libres para elegir la frontera del sistema, ¿cierto? Entonces, también tenemos que tener claro que una vez elegido, debemos saber cuáles son las partículas o los cuerpos que están ahí dentro de esa frontera, ¿cierto? Están incluidos ahí, cuáles no. Por ejemplo, acá, cada uno estudiamos, porque en la dinámica, en el movimiento, tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema es este, y no luego pasar a otro sistema en algún momento, en otro tiempo, considerar otros cuerpos, ¿cierto? Entonces, hay que estar bien delimitado y decir, este es mi sistema, y desarrollar pues, la dinámica de una manera consistente. Bueno, entonces, con eso, vamos a mirar ya una forma más abstracta. Consideremos un sistema, partamos de un sistema consideremos un sistema de n partículas. Bueno, bueno, empecemos con dos.
dos partículas. ¿Cierto? Que puedan, entonces, a ver, esas dos partículas voy a anotarlas acá, esta y esta otra, este es mi sistema, ¿cierto? Partícula 1 y partícula 2, ¿cierto? Entonces, esas partículas pueden estar bajo la influencia de otras partículas, ¿cierto? O de otros sistemas, ¿cierto? Bueno, eh, digamos, o sea que ahí voy a representar el exterior a ese sistema, ¿sí? Voy a representar el exterior con este esquemita, uno acá, esto representa el sistema exterior, ¿sí? ¿Cómo decirlo? A ver. Mm, sistema exterior. Porque obviamente, estoy diciendo que este es mi sistema, un sistema de dos partículas. O sea, eso es lo que voy a estudiar, voy a analizar, ¿cierto? Lo que está en azul, ¿sí? Entonces, ese sistema exterior tendrá su influencia, ¿cierto? Con lo que esté afuera. Esto representa, digamos, la interacción de ese sistema de dos partículas con el entorno, con el exterior. Interacción, ¿cierto? Y a esa interacción, pues, le asociamos una fuerza F que llamamos fuerza exterior, fuerza, eh, fuerza debido a las partículas que son externas al sistema. Fuerza va a llamar entonces fuerza sub x t, una fuerza externa, ¿sí? ¿De acuerdo? Voy a anotarla así, con un superíndice, F super x t, exterior, ¿sí? Y también pueden haber, claro, interacción entre estas dos partículas, ¿cierto? Entre las dos, en el interior del sistema, y a esa fuerza interior, esta fuerza, esta interacción, esto es una interacción, vamos a ponerla aquí, no, ahí me está estorbando este dibujo, que se llama aquí me quedó. Esta es otra, voy a anotarla por acá, es una interacción entre estas dos partículas dentro del sistema, y obviamente tendrá una fuerza asociada a esa interacción que vamos a denotar F super interior, ¿cierto? Fuerzas internas del sistema, fuerzas externas, fuerzas internas, ¿sí? Bueno, entonces, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Viene a ser entonces, habría que mirar entonces para cada partícula que conforma el sistema. Entonces nos preguntamos por la fuerza, ¿cierto? Vamos a seguir la notación del libro, una F minúscula, ¿cierto? La fuerza que actúa sobre la partícula 1. Las fuerzas que actúan sobre esta partícula 1, ¿sí? Pues,
es la suma de las fuerzas, de todas las fuerzas, ¿cierto? Que va a ser una fuerza interna que actúa sobre la uno debido a las otras que están en el sistema, pero son dos nomás. O sea, la fuerza 1 es la que actúa sobre la uno es la debido a la compañera, la partícula 2. Es esta que señalo, que escribo acá, esta fuerza interna. Es la fuerza que actúa sobre la uno debido a la 2. Ahí estamos leyendo esto, ¿cierto? El subíndice. Pero no es la única, o puede estar, ¿cierto?, afectada por lo exterior. Entonces, va a haber otra fuerza, puede haber otra fuerza, en caso general, pero que procede de afuera, afuera del sistema, y actúa sobre la uno. La fuerza exterior está actuando sobre la uno, ¿cierto? Y así hacemos lo mismo para la segunda. Pero la segunda ley de Newton, segunda ley, aquí la vamos a aplicar, porque ya tenemos todas las fuerzas, actúan sobre la uno, va a ser entonces la derivada temporal, ¿cierto?, del momentum de la partícula uno, ¿cierto? Donde pues P1 es la masa de la partícula uno por la velocidad de la partícula uno, ¿cierto? Pero que esos son vectores, todo esto. ¿Sí? El momentum es un vector, que es masa por velocidad, un escalar por un vector, otro vector. Bueno, y así hacemos lo mismo, así para la partícula 2, de la fuerza que actúa sobre la partícula 2 es la suma de las fuerzas. Una en el interior del sistema, o sea, que es debido a la otra, que es la uno, no hay más, y esta es asociada a la interacción entre ellas, más la que proviene de afuera, la fuerza sobre la 2, ¿cierto? Pero que procede de afuera, exterior. Y esto es, según la segunda ley, escrita como Newton lo hizo, es la derivada temporal del momentum de la partícula 2, ¿cierto? P2 es un vector que es la masa 2 por la velocidad 2, ¿cierto? Este sería entonces cuando queremos describir la dinámica, cada una de las partículas que conforman el sistema. Pero aquí viene entonces la tercera ley, porque estas dos fuerzas, F12 y F21, están ligadas a la misma interacción entre la 1 y la 2, es decir, esas dos fuerzas forman un par acción-reacción. Según la tercera ley, entonces, una tercera ley, como se refieren esas dos a la misma interacción y tienen una relación de reciprocidad, entonces, esto es, vemos que F12 interno es igual a menos F21. Entonces, aquí estamos diciendo que forma un par acción-reacción. Claro, ¿cierto? Porque otra vez dibujándolo acá, está la 1, y aquí está la 2. Esta sería la fuerza. No tiene que ser, pues, a lo largo de la línea que los une, ¿cierto? Puede ser, en ese sentido, pues si gravitacional, si fuera gravitacional sería a lo largo de la línea que los une, sería entonces la F12, la fuerza sobre la 1 debido a la 2, y esta sería la F21, ¿cierto?
Estas son las fuerzas ligadas a la interacción que hay entre ellas, ¿cierto? Con esta ondita represento la interacción. Están interactuando esas dos partículas y la fuerza viene a ser la cantidad ligada a esa interacción, ¿cierto? La ley de esa interacción, ¿cierto? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cierto? Listo. Bueno, y pues vemos que si sumamos entonces esas dos fuerzas, F1 más F2, se van a cancelar esas dos fuerzas internas. F1 se va a ir, vamos entonces las fuerzas 1, acabo de escribir la fuerza 1 y la fuerza 2, ¿cierto? Entonces vemos que este término se va con este, suman cero por la tercera ley, y ahí queda entonces que esto es la suma de las fuerzas externas, la 1 y la que actúa sobre la 2, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces esto simplemente le llamamos la fuerza total externa, ¿cierto?, al sistema. Y según la segunda ley, pues el primer término es la derivada temporal de P1 y el segundo término es la derivada temporal de P2. La propiedad que tiene la derivada, esto es la derivada de la suma de estas dos cantidades, ¿cierto? Y P1, P2 lo llamamos P, y P, como es el momentum, P es la suma del momentum de la partícula 1 partícula 2, entonces P viene a ser, o se va a llamar el momentum del sistema, o el momentum total del sistema, P1 más P2. Por ser así, entonces, esto se le llama P mayúscula el momentum total, o simplemente el momentum del sistema, ¿cierto? Momentum del sistema. Está como un todo, ¿cierto? Ese es un resultado muy importante. Está diciendo entonces que la tasa de cambio, ¿cierto?, la tasa de cambio, eso se lee así, la tasa de cambio en el momentum del sistema es igual a la fuerza externa que actúa sobre el sistema, la fuerza total, ¿cierto? O la fuerza total aplicada a un sistema, la fuerza total aplicada a un sistema es igual a la tasa de cambio del momentum del sistema. Miren cómo lo podemos leer, ¿cierto? Entonces es igualar esto de acá, igualarlo, así se lee, la fuerza total, esta F acá arriba es la fuerza total, ¿cierto?, aplicada a un sistema, a este sistema de dos partículas. Es igual a la tasa, así se lee esto, de cambio del momentum del sistema. Bueno, entonces esto ya se generaliza a un sistema de aquí tenemos pues como el dibujo para ese primer ejemplo que vimos. Este dibujito lo saqué, creo que lo saqué del libro de Holiday, porque vayan mirando también el libro de Holiday, así como
consulta, ¿cierto? O mirar ejemplos, ejercicios, propuestos. También es, el libro de Holly es un buen libro, conceptualmente está muy bien escrito, claro. Ejemplo, este dibujito está por allá, no sé en qué página, del libro que les subí a ustedes en Classroom. Aquí me está mostrando las fuerzas internas, 2-1 y 1-2. Aunque aquí está, mira que está, tiene otra nomenclatura, que llama la fuerza sobre la partícula 1 y violador, la llama F21, yo la llamé F12. Entonces, lo lee de otra manera, pero es totalmente equivalente. Esta nomenclatura. Estas dos fuerzas forman un par acción-reacción. Al sumar los momentums, la derivada de los momentums de estas dos se va a cancelar como vimos y queda la fuerza externa. Aquí no está representada la fuerza exterior, fuerza, ¿cierto? Sobre el sistema debido a sistemas externos. Aquí muestra un ejemplito de, ya más concreto del decaimiento de una partícula llamada kaón, es un mesón. Inicialmente es una partícula inestable, tiene un tiempo de vida media corto, muy corto. Entonces se puede ver que esto decae, experimentalmente se encuentran estas dos partículas llamadas piones, cargados menos más, están cargados uno positivo, otro negativo, con la carga del electrón. Este pion más significa que tiene la misma carga eléctrica de un protón y este pion menos es tiene la misma carga eléctrica de un electrón, pero tienen masas muy distintas. ¿Sí? Entonces, de un momento pues, se vuelve esto, ¿sí? Y acá podemos decir entonces que el momentum total del sistema, ese ejemplo que estamos, vamos a mirar este ejemplo acá, el momentum P del carbón, de K0, llamarlo así, como está en reposo, miren, reposo, es cero. Entonces, digamos, esto es antes de que se desintegre, antes de que decaiga. Y en un momento dado, después, ya se observan son dos partículas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi sistema? Aquí mi sistema, de un momento a otro, mi sistema era un caón, ¿cierto? Llamémoslo así. Ese era mi sistema, un caón neutro, sistema, en un tiempo t, antes, y de pronto se volvió otro internamente, pero el sistema sigue siendo el todo. Mi sistema sigue siendo el mismo, pero entre el sistema ya no tenemos una, sino dos partículas, un pión menos y un pión más. Ya este es mi sistema. El sistema sigue siendo el mismo, pero ya pues, internamente la frontera no ha cambiado, porque ese sistema no ha entrado ni salido partículas. En esta frontera no ha atravesado nada, está el cabo adentro y no ha atravesado nada esta frontera, o sea, pero internamente ya son otras partículas, son dos. ¿Cierto? El sistema sigue siendo el mismo, ¿cierto? Solo que ya está compuesto, tiene diferentes componentes, ¿cierto? Pero de acuerdo a la frontera no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, después vemos que ya tenemos que hablar del momentum total, P, ¿cierto? Del sistema es la suma de estos dos momentos, es el momento del pión menos
más el momentum del pío más, ¿cierto? ¿Sí? Ese sería entonces, ahora, si esto, el sistema está bajo fuerzas exteriores, entonces tenemos aquí, tú vas a representar las fuerzas externas, está aquí sistema exterior, ¿cierto? Entonces acá hablamos pues la influencia en cualquier instante de tiempo. Entonces hablaremos, como vimos ahora, la fuerza exterior, ¿cierto? Es igual a el cambio del momento del sistema, ¿cierto? Puede cambiar. Pero si digamos que este sistema está aislado, supongamos, supongamos que el carbón está aislado, ¿cierto? O sea que el sistema carbón o el sistema está aislado, en otras palabras, el carbón es el sistema, ¿cierto? Está aislado. Entonces quiere decir entonces aislado, por definición, que la fuerza exterior es cero. ¿Lo que significa esto? Significa que está aislado. No hay interacción entre el carbón y el entorno, ¿cierto? Si está aislado, entonces la segunda ley del sistema va a ser la tasa de cambio del momentum del sistema. La tasa de cambio del momentum del sistema es cero. Esa es la segunda ley. Eso está diciendo que el momentum del sistema es una constante. Constante quiere decir que, entonces, que en un momento antes, en un instante de tiempo, si vale, digamos, P inicial o P1, como quieran denotarlo, digamos, P inicial antes y después un tiempo posterior, un tiempo t, y esto es un tiempo t más delta de t, cualquier tiempo posterior, es pf. Pues ese sería el momentum del sistema en un instante de tiempo que llamamos antes y el momentum del sistema P sub f en un instante de tiempo que consideramos después, ¿cierto? O sea, estoy diciendo, pues acá, si esto llama un instante de tiempo TI, por darle cualquier valor, que puede ser cero, es decir, a un TF, ¿cierto? Estoy diciendo que TF es mayor que TI, ¿no? ¿Cierto? Eso quiere decir con antes y después. Y de acuerdo a esto, si no hay fuerzas externas al sistema, o sea, el sistema está aislado, entonces vemos que como el momentum permanece constante. ¿Qué quiere decir constante? Que el momentum calculado en un instante de tiempo t sub i va a ser el momentum total calculado en cualquier otro instante, tf, ¿cierto? Pero si el momento antes, ese instante antes corresponde cuando el carbón no se había desintegrado, ¿cierto? Y dijimos que el carbón, montamos en un sistema de referencia donde el carbón está en reposo, ¿cierto? Entonces, para este caso, para este ejemplito, PI, antes de desintegrarse el carbón, PI es cero, cuando era carbón. PI es el momento total es cero cuando es carbón, cuando no cambia de identidad. Lo cambio de identidad y aparecieron dos pares, ¿cierto? Como dijimos, el momentum del pio más el momentum del pio menos. O sea, que el momentum del pio más
el momentum del pión más el momentum del pión menos es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen momentum de magnitud iguales con sentidos contrarios. O sea que puede ocurrir que en una desintegración, y efectivamente lo que ocurre, se demuestra que el peón, si uno de ellos va en una dirección, digamos que este por acá va el peón más, el otro se va a mover en sentido contrario. ¿Sí? O sea que esto puede ya tener momentum distinto de cero. Esto puede ser entonces momentum distinto de cero y es consistente con el momento en total constante. El cahón tiene momentum cero, pero cuando se desintegra, estas dos partículas pueden tener momentum distinto de cero. De hecho, es lo que se observa. Porque la energía de desintegración, parte de esa energía se transmitió en energía cinética a las partículas desintegradas y salieron impulsadas, ¿cierto? En la desintegración. Entonces, eso es lo que observa experimentalmente. Se observa un par de partículas con momentum distinto de cero. Partículas con velocidad, pues, quiere decir. Bueno, entonces, eso es una consecuencia de esta expresión que apenas analizamos para dos partículas, ¿cierto? O sea, consideramos el momento en total, ahí solamente va a considerar en la dinámica del sistema, ¿cierto? Solo las fuerzas externas al sistema. Entonces ya viene la generalización, ¿cierto? Pero bueno, quiero dejar la generalización para la próxima clase porque si no me demoré mucho acá. Mire que me estoy yendo de lento, ¿cierto? Estoy explicando muy lento. No sé ya así se van a aburrir más, que se durmieron. Me dicen si. Pero entonces ya estamos a un paso de generalizar a un sistema en particular y un poquito de álgebra para verlo bien. Pues, interesante sería verlo con detalle. Entonces, mejor dejemos para la próxima clase, porque me podría demorar. Si quiero hacer con todo cuidado, unos 20, 30 minutos. Entonces, no se cumpliría el objetivo de hoy, que es mirar otros, continuar con la discusión del tema pasado, ¿cierto? ¿Alguna pregunta sobre esto? Que vayan estudiando, vayan aprovechen este receso o semi-receso para que realicen lecturas concienzudas de este libro, texto guía, así como el libro puede ser también de Holiday o el libro de Alonso Fin. Pues traten tampoco pues dispersarse mucho con diferentes libros, ¿cierto? Que se trate de quedarse con un solo libro y los otros sería como mirarlos cuando estén pegados en alguna lectura de algún pasaje del libro de texto guía. ¿Sí? Bueno, entonces para la próxima clase continuamos con un sistema de n partículas, ¿sí? Y aplicar entonces la segunda ley en esta forma última como en términos del momento de las partículas. Entonces miren, eso sería para la. Entonces miren este ejemplo y vayan y miren en el libro también este ejemplito. Vamos a mirarlo paralelamente a estos dos ejemplos
Este ejercicio propuesto en el libro de Klenner, ¿m? El 317, vayan mirándolo. Ahora el PDF del Klepner, vayan al ejercicio 317, el problema que llama él, problem 317. Y este otro dibujito que fue sacado del libro de Holiday, acá, van al libro de Holiday, van a encontrar este dibujito, ahí, esto sí lo desarrolla como un ejemplo, ¿cierto? Un ejemplito. Entonces, miren, aquí comparemos. Primero entonces sería no considerar fricción. Entonces aquí tenemos, miren, una pista o una carretera, una curva, no sé, como un arco de circunferencia, una curva que tiene un radio R, un radio horizontal, y entonces dice acá, diseñar esta carretera de tal manera que en una curva, pues, el automóvil no se mantenga estable, no se deslice hacia fuera o hacia adentro, ¿sí? Entonces hay que darle una inclinación a esta carretera acá, lateral, que llaman peralte, ¿cierto? Pues, ¿cuál sería el caso cuando supongamos que no hubiera fricción, ¿cierto? Se pudiera mover hasta en una, como dice, una carretera, una pista de hielo, ¿cierto? ¿Sí? Estamos. Entonces, esto es un ejemplo de el tema de dinámica del movimiento circular, ¿sí? Entonces, como lo dibujamos acá, voy a ponerlo en negro, vemos que es el centro de la carretera, digamos por acá, ¿sí? Y por acá empieza más o menos el peralte, la inclinación, vamos por acá. Estamos exagerando pues el peralte, ¿cierto? La carretera, pues, vista frontalmente, viniendo el carro hacia nosotros, vea salir del tablero, aquí está el automóvil, ¿cierto? Viene hacia nosotros, aquí está Alejandra conduciendo, ¿sí? Bueno, viene hacia nosotros, ¿sí? Y esto sería el radio, sería esta posición, de este punto del centro, la curvatura, la carretera tendrá un radio de curvatura, ¿cierto? En un trayecto. Entonces, cualquier curva tiene un radio de curvatura que depende pues, del punto de la curva, ¿cierto? Vemos que en un buen trayecto la carretera presenta un arco de circunferencia, ¿cierto? Ese sería el radio R, acá donde va el carro, el centro de masa. El carro tratado obviamente como una partícula. No vamos a meternos pues con el asunto ya del cuerpo rígido, la fricción de las llantas sobre el suelo, eso lo vamos a entender más adelante, cuando entremos a cuerpo rígido. Trata esto como una partícula, todo el carro, ¿sí? Un bloquecito. Y, y ahí pues hacemos diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Al carro. ¿Qué más necesitamos ahí? Bueno, ahora diagrama de cuerpo libre. ¿Quién me quiere ayudar con diagrama de cuerpo libre? Entonces, no olviden, cuando ustedes van a entregar en el examen, lo entregan bien organizadito.
escriben en PDF, diagrama de fuerzas, diagrama de cuerpo libre, como lo quieran llamar, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre, diagrama de fuerzas, como les plazca, ¿cierto? Entonces usted pone así, algo bien organizadito y hace el dibujo, sin escribir mucho, las palabras claves, las frases claves, palabras, ¿cierto? Eh, Miren que acá el movimiento es circular, según el enunciado, según lo que tenemos, ¿cierto? Miren la carretera como se muestra acá en el dibujo, un pedazo de, es, un, es una carretera curva, obviamente no es exactamente una circunferencia, pero lo suponemos ahí circular, una circunferencia, y acá pues dibujamos las fuerzas, si quieren acá se ayuda un poco con esta sería la ubicación de la carretera, esta línea punteada para indicar el ángulo, ¿cierto? Entonces aquí representamos el peso, ¿eh? mg, ¿sí? La normal, la fuerza de contacto de la carretera sobre este cuerpo, sobre esta partícula, ¿cierto? Entonces sería perpendicular, ¿cierto? A la superficie de contacto, llamamos N, ¿sí? Entonces todo eso hay que hacerlo lo mejor, más claro posible ustedes cuando vayan a entregar el parcial, ¿listo? Es importante que lo haga porque eso se va a evaluar, entonces yo puedo entender otra cosa y decir como no tiene claro los conceptos, entonces uno empieza a bajar en la nota del estudiante. Puede que sepa, pero entonces no se supo comunicar. Es importante saberse comunicar en un parcial, o así nos esforzamos a escribir mejor, más organizados, haciendo ese ejercicio, poniendo todas las ganas en eso. Listo. Entonces aquí viene a quedar el ángulo, teta, que lo podemos dibujar aquí. Cómo ayudarse en el diagrama de cuerpo libre, le agrego unas cositas para ayudarse, ¿cierto? Sin cargarlo mucho, ¿sí? Entonces miren que no hay más fuerza. ¿Qué me dice Alejandra? ¿Qué me dice Alejandra Cinegas? ¿Qué me dice María Alejandra? ¿Qué otras fuerzas debo dibujar ahí en ese diagrama de cuerpo libre? ¿Mm? Bueno, aquí no tengo el enunciado completo, pero ahí está lo más importante. Miren, pues para no cargar esta diapositiva, por eso no escribí más. Pero ya está diciendo que no vamos a considerar fricción, ¿cierto? Dice, no tenga, depende de la fricción para ruedar la curva sin patinar, ¿cierto? Entonces, no hay más fuerza, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, esas son las dos únicas fuerzas. ¿Cómo? Esas dos son las únicas fuerzas que están actuando. Exacto, no hay más. Listo, bueno. Y ahora entonces ya aplicamos la segunda ley. Ahora, como el movimiento es circular, ¿cierto? Entonces miren las coordenadas polares que estamos considerando, ¿cierto? ¿Están viendo? ¿Cuáles son las coordenadas? Un R que sale de acá, vean. El R vector unitario sale de acá. Así, paralelo. No a lo largo, no a lo largo del plano, porque está describiendo este movimiento circular así paralelo, ¿cierto? A la superficie. Acá. O sea, horizontal. Es el radio horizontal. Entonces, el movimiento es el LR, vector unitario, coordenadas sería así. Ahora, la velocidad, dice la velocidad es constante, ¿cierto?
pues ahí lo van a ver, pues aquí vamos a suponer que el movimiento es con velocidad constante, con rapidez constante. Ojo, hay que decir muy bien, velocidad constante es una cosa, rapidez constante es otra. Acá el movimiento es curvilíneo, o sea, claramente la velocidad no es constante, está cambiando constantemente de dirección. Lo que es constante acá, según el problema, es la rapidez. ¿Listo? Entonces ahí sería mirar las componentes, ¿cierto? La segunda ley, la, sí, la segunda ley en estas dos, la componente radial y la componente transversal. Se dan cuenta que la componente transversal, θ no es relevante, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque la rapidez es constante, ¿cierto? Entonces, acordarse que la aceleración, esto no se puede olvidar, tiene que estudiarla primero, deducir la aceleración en coordenadas polares que tiene esta forma, ¿cierto? Recuerden que es en la dirección radial, la aceleración radial menos r por θ punto al cuadrado, esto es la dirección r, ¿cierto? Y el término tangencial, transversal, que es r por θ2 punto, la aceleración angular, más el término de Coriolis, ¿cierto? De 2r punto θ. Esto es la dirección de θ. ¿Sí? Entonces vemos que, según lo que tenemos, rapidez constante, r punto, r no va a cambiar hasta que es 0, igualmente también r dos puntos, y también tenemos que la aceleración es 0 porque la rapidez es constante, ¿cierto? ¿Cierto? Esto porque θ punto es constante, ¿cierto? Entonces, bueno, y eso entendido y con la velocidad, pues el número de velocidad vemos que entonces la aceleración se reduce a esto, menos r θ punto al cuadrado, o sea, ya r igual a r, ¿cierto? Ya r igual a r, r θ punto al cuadrado, y con la velocidad vemos que ese θ punto al cuadrado lo podemos escribir, viene a ser la rapidez al cuadrado dividido, pues θ punto viene a ser la rapidez dividido el radio, ¿cierto? Como vimos. Entonces lo podemos también escribir así, menos r, la rapidez al cuadrado sobre r al cuadrado. Bueno, de una vez queda simplificando r, ¿cierto? Queda rapidez al cuadrado sobre r. Ah, bueno, aquí me faltó poner, disculpen, me faltó poner aquí el vector unitario, r, ¿cierto? Esto es menos la rapidez al cuadrado sobre r en la dirección de r. Listo, ya tenemos la forma de la aceleración y ahí entonces la segunda ley, la componente radial, ¿cierto? Componente radial, que es la importante acá, queda entonces que, miren ahí, descompongan, entonces sería lo más, la normal, ¿cierto? La normal, como está apuntando hacia adentro, en sentido contrario a R, miren, está inclinado, se dan cuenta del dibujo que eso es menos N por el seno de teta, ¿cierto? Porque este ángulo acá arriba es teta, ¿cierto? Está acá arriba, también es teta. Ahí se dan cuenta ustedes que es menos seno, menos N seno de teta, entonces igual a menos la masa del carro por la velocidad del cuadrado, rapidez del cuadrado sobre R, ¿cierto? Y la componente vertical sería entonces, aquí también podemos mirar esta componente vertical, no sé cómo la quieran llamar, Z, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cierto? La componente Z, no, pues poner esto por acá,
nos dice que, pues, claramente n coseno de teta es mg. N coseno de teta es igual, o si quieren, pues, cuando hay movimiento vertical, ¿cierto? Podemos también decirlo así más claramente. En la dirección de arriba z es positivo, pues quedaría mejor así. N coseno de teta, la componente de la normal z es positiva, n coseno de teta, y el peso es negativo, menos m. G, esto es igual a masa por aceleración, la aceleración es cero, no hay movimiento vertical, ¿cierto? Cero porque no hay movimiento, no hay movimiento vertical. Entonces queda la ecuación n coseno de teta igual a mg, ¿cierto? Entonces vemos estas dos ecuaciones, ya vemos esta es la 2, y esta de acá, la 1, ¿cierto? Entonces dividimos 1 sobre 2, 1 dividido 2 nos da 1 medio, punto 5. 1 dividido, alcancé la n, da seno de teta sobre coseno de teta, se canceló n, igual, se cancela la masa, ¿cierto? Se cancela nomás la masa y queda arriba B2 sobre R dividido G, ¿cierto? Es decir, tangente de teta es B2 sobre R por G. Sería entonces lo que el ingeniero tiene que poner mucho cuidado, suponiendo que aquí se trata de una pista de hielo, qué ángulo tiene que dar acá. Bueno, va a depender de la velocidad y el radio que tengamos. Digamos que, por poner un ejemplo, si para R igual, un ejemplo, yo había hecho eso en Python, un ejemplito ahí sencillito, creo que puse, aquí tengo muchos, si R vale como que 80 metros, puse 80 metros, ustedes se queden, ¿cierto? Si es 80 metros, para R un radio de 80 metros, que más o menos, ¿cierto? Valor típico del radio de una curva, ¿cierto? Obviamente, si ustedes van a Puerto de Río, hay muchas curvas más estrechas que el radio puede ser 30 metros, muy corto, y depende del lugar. Entonces, en Antioquia, sobre todo, tenemos por toda parte uno encuentra curvas y curvas y curvas. Saben ustedes porque vivimos en el país, en el departamento de las montañas. Entonces, R 80 metros en promedio, una velocidad, pues pongámosle, pues siendo meteoritos, pongámosle 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Pues para esas curvas, esto es muy rápido, 60 kilómetros por hora. Eh, lo pasan a metros por segundo, ¿cierto? Serían, bueno, 60.000 metros dividido 3.600 segundos, ¿cierto? Entonces, estos señores, estos dos ceros se van, simplifican sexto, y arriba quedaría 100, ¿cierto? Bueno, ahí ven ustedes que es como 50 tercios, ¿cierto? De una velocidad prácticamente de 50 tercios, casi 17 metros por segundo, sería la velocidad en metros por segundo, equivalente a 60 kilómetros por hora. Listo. Entonces, ¿cuál sería la? Pues tome G igual a 9.8, a otro le gusta trabajar con G igual a 10, pero no me gusta 9.8. Entonces, teta va a ser tangente a la menos uno de esos numeritos, ¿cierto? T2 sobre RG, meten los numeritos, todos esos datos que tengo ahí, y creo que, miren, revisen a ver si es 19.5 grados, pero casi 20 grados, entonces sería que tenía que ponerle acá a este peralta el ingeniero civil para
para que le dé la estabilidad, para que no deslice, en caso de que no hubiera fricción. Y exactamente, ya conoce muy bien para el resto de radio y la velocidad, porque para otra velocidad y otros radios ya eso va a deslizar, ¿cierto? Se deslizaría, obviamente, si no hay fricción. Entonces ahora metámosle fricción, ¿cierto? Ahora si le metemos fricción, como es en este ejemplo que está en el libro, ¿cierto? Entonces que un automóvil entra digamos, en una curva cuyo radio es R, la carretera se inclina en un ángulo θ y el coeficiente de fricción entre las ruedas, las llantas y la carretera es mu, ¿cierto? Encuentre las velocidades máximas y mínimas para que el automóvil permanezca en la carretera sin deslizarse, sin patinar hacia los lados, ¿cierto? Ni para arriba ni para abajo, ¿cierto? Entonces ahí lo único que había que agregar es la fuerza de fricción. El dibujito que tenemos ahora, tan bonito que hicimos acá, es agregar en una tercera fuerza de la fricción, no más, ¿cierto? Pero tenemos que mirar los casos en que, como dijimos, el movimiento es inminente, ¿cierto? O sea, si buscamos la máxima velocidad para que, mire que la máxima velocidad va a corresponder a cuando el movimiento es inminente hacia arriba, o sea, se desliza en esta dirección. Vamos a poner esta dirección como la dirección del movimiento inminente. Quiero llamar así, no sé si está muy bien dicho, pero me parece, entre comillas, pues inminente, movimiento inminente. O sea, justo de ocurrir un deslizamiento hacia arriba, ¿cierto? En ese caso, entonces, ahí, en ese instante, en ese momento, estaríamos pensando en una fricción en sentido contrario a ese movimiento que va a aparecer. Minutos. Entonces, F estaría en esta dirección, ¿cierto? Y F, recuerden que es F menor o igual que mu por N, ¿cierto? Bueno, y las otras fuerzas, pues no pasa nada, la normal está ahí, como el diagrama anterior, y el peso está ahí, anterior, ¿cierto? El ángulo la misma cosa, entonces, ¿qué le agregaríamos? Bueno, obviamente aquí está la dirección horizontal, el ángulo θ, en fin, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones, ¿cierto? Que hay que considerar, entonces miren que es menos, para este caso, la misma cosa, menos nc, la misma que teníamos ahora, la componente radial, bla, 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 nueva aceleración, tal, tal, y la fuerza de fricción también está en esa misma dirección, en sentido contrario a R, recuerden que R está apuntando así horizontalmente en esta dirección, ¿cierto? De menos F, ¿cierto? Una, una, una F máxima si fuera justo cuando empieza a deslizarse hacia arriba. A esa fuerza máxima corresponderá a una velocidad máxima. Esto igual a la masa m por la velocidad. Te voy a considerar que una de las máximas, justo cuando ocurre el movimiento, sería máxima, ¿cierto? Justo cuando empieza a deslizar, aquí sería la velocidad máxima, ¿cierto? ¿Sí? Mauricio, este término a la izquierda, bueno, aquí falta un signo menos, perdón, ¿cierto? Y tendríamos, cancelando, tenemos pues la ecuación n seno de θ, y una vez reemplazamos el f máximo, que es el coeficiente, ¿cierto? La normal, que es la fuerza de fricción, esto es f máximo, ¿cierto? Por disculpe, me faltó ahí el coseno, disculpe, me faltó aquí un coseno, ¿sí?
mire la componente de la fricción, mire la componente acá coseno, ¿cierto? La componente de acá, ¿cierto? Ahí se me dañó el dibujo. Y aquí faltó por coseno de teta, como pueden ver, ¿cierto? Es igual a menos la masa por la velocidad máxima sobre R. N un coseno de teta, entonces queda igual a M P máximo cuadrado sobre R. Y la componente vertical, pues lo mismo. La componente vertical sería N como ahora, N coseno, pero hay que sumar el término de fricción, que está hacia abajo, menos F máximo, estoy mirando ese momento, ¿cierto? Por seno de teta, menos mg igual a cero, porque no hay movimiento vertical, ¿cierto? Entonces ahí jugamos con esas dos ecuaciones, llamamos la 1, o llamamos si quiere la 3, le damos otro nombrecito, de la 3, y esta es la 4, y hacemos la división 3 sobre 4, como ahora, ¿cierto? Entonces nos da la ecuación, ven ustedes rápidamente que es B máximo al cuadrado sobre RG, ¿cierto? Igual seno de teta más, ahí ven ustedes que para no demorarme más pues con que es álgebra, coseno de teta menos mu seno de teta, ¿cierto? Pero entonces, o pues si lo quieran como quieran dejarlo bien, sugestivo y interesante así, la rapidez máxima sería entonces, para que no haya deslizamiento hacia arriba, que puede hacer es esta raíz cuadrada, ¿cierto? RG por este cociente seno de teta más mu coseno de teta dividido cos teta menos mu seno de teta, también que es fácil de memorizar, ¿cierto? Seno, coseno, coseno, seno. Y a diferencia de signos, esa sería entonces la velocidad máxima, ¿cierto? Y ya pues un procedimiento totalmente similar cuando el movimiento es inminente hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya usted hace un diagrama de cuerpo libre, acá entonces no sé, ya por ya el resultado. Entonces ya cuando el movimiento es inminente hacia abajo, sería cuando no se vaya la velocidad mínima para que no deslice hacia abajo. Entonces aquí puedo ponerlo así, movimiento, no sé, inminente en esa dirección, entre comillas, para que luego no me vayan a regañar si ningún texto, si ningún texto lo dicen así. Entonces, quiero entender eso. Entonces, la fuerza de fricción estaría hacia arriba, F, ¿cierto? Y pues tengo lo mismo la normal, el R pues obviamente así, el M que no ha cambiado, ¿cierto? Entonces las ecuaciones ya que me comunican ustedes ya cambian signo con signo menos, signos contrarios a estos que aparecen acá en la ecuación, estas ecuaciones que vamos a escribir, ¿cierto? Entonces ahí voy a considerar justo cuando se da el movimiento, o sea, la fuerza de fricción sería el máximo valor, ¿cierto? Entonces las ecuaciones que resultan son la componente radial, pues menos n seno, el mismo seno de teta y el término adicional sería más, mire que ya es más, ¿cierto? Mire que teta es esto, perdón, teta es, sí, teta es esto, que tengo ahí dibujado, teta es esto, ¿eh? Teta sería esto, ¿cierto? Que sería f por coseno de teta, o sea, de una vez f máximo, o sea, de una vez estoy mirando f máximo, se mu n coseno de teta, recuerden que esto es la f máxima, perdón, sí, f máxima, y sería entonces menos,
que es la componente radial, velocidad mínima sobre R, ¿cierto? Mínima, yo creo que la fuerza de fricción mínima es cero. No, pues cuando se va a mover hacia abajo, la fuerza de fricción ahí que aparece justo cuando empieza, ¿cierto?, el movimiento. O sea, la fuerza de fricción cinética. Justo ahí coinciden la estática y la cinética, ¿cierto? Bueno, y ya, y la componente vertical, pues, la misma que teníamos ahora, n coseno de teta, ¿cierto? Más, ya no menos como ahora, mu n por seno de teta menos mg igual a 0, ¿ya? Porque no hay, otra vez, no hay movimiento vertical. Es que cada ecuación tienes que aquí tratar de justificarla, explicar por qué usted hizo, ¿sí? Entonces, de otra vez dividiendo, todas esas ecuaciones, llegamos a velocidad mínima al cuadrado sobre R. Bueno, una vez el resultado, dividiendo, no, mentira, no puedo decir lo que yo dije dividiendo nomás, es RG. ¿Qué esperan ustedes? ¿Cierto? Que seno de teta, en vez de más, menos, mu, que multiplicamos por menos acá esta ecuación de arriba, ¿cierto? Ven ustedes que haría menos esto, mu, coseno de teta, sobre, y abajo queda más, coseno de teta más mu, coseno de teta, ¿cierto? Entonces vemos que la velocidad mínima, la rapidez mínima, tendría que ser raíz cuadrada de RG por este cociente, seno de teta menos mu, coseno de teta, dividido cos teta más mu, seno de teta, ¿cierto? Ya sería como darle valores ahí numéricos a eso, continuar con eso. ¿Qué valores podríamos dar a esos, ¿cierto? Mirar a ver, para este mismo ángulo, que considera ahora teta igual a ese ángulo que acabamos de obtener, ¿cierto? Eh, con teta igual a 19.5 nos dio 19.5 grados para esto. No sé, aquí está 19.5, ¿cierto? Así, 19.5 acá. Para ese valor, de un coeficiente, digamos, recuerden que hay que cuidado ahí con poder denominar cómo está esto, que haya solución física, ¿cierto? Porque aquí tenemos en una diferencia en denominador, digamos que un mu de 0.2, ¿cierto? Etcétera. Calcular, que bueno, y R igual a los mismos 80 metros que tomamos ahora, calcular B mínimo y B máximo. Porque se den cuenta que esta velocidad que nosotros calculamos de 60 kilómetros por hora tiene que estar en esos dos límites, tiene que estar en esos límites. Se espera entonces que la velocidad que calculamos ahora con muy igual a cero, con coeficiente de presión cero, nos había dado que habíamos trabajado con 60 kilómetros por hora, que es 50 tercios metros por segundo. O sea, esperamos entonces que este valor que obtengan ahí, 50 tercios metros por segundo, sea mayor que la velocidad mínima y sea menor que la velocidad máxima. Bueno, sería entonces para que ustedes hagan ese ejercicio, repasen entonces con más detalle esta deducción para el segundo caso. Y bueno, eso sería, yo creo que no se traje, bueno, por ahora ese ejercicio. Y ya la próxima clase traeré otro más para que
continuemos esta semana haciendo con esta metodología. Este mismo ejercicio se podría hacer, pregunta Mateo, este mismo ejercicio, ¿cuál es? Este de fricción, se puede hacer desde un sistema inercial de referencia. Lo estamos haciendo desde un sistema inercial de referencia. Mateo, es que efectivamente la segunda ley de Newton tiene que ser escrita, expresada en relativo a un sistema inercial de referencia, ¿cierto? El sistema inercial de referencia acá es, digamos, algún punto acá en la carretera, aquí, un punto acá, ahí puse, aquí está el sistema, un punto fijo, por acá. Esto será el origen, digamos, puede ser este el origen de un sistema de coordenadas. Que es, además, inercial. ¿Sí? Mateo, ¿está preguntando eso? ¿Aló? Profe, una pregunta. O sea, que en el movimiento circular uno puede poner el sistema inercial de referencia desde el centro de la trayectoria. Sí, en el centro, ahí está el sistema de referencia inercial. Ah, listo, profe. Sistema de referencia. Puede ser el centro, claro, en el centro para verlo más claramente. Ah, listo, profe, gracias. ¿Sí? Mire que el movimiento está acelerado comparado con ese sistema de referencia, ¿cierto? Que escribe una trayectoria curva, el movimiento está acelerado, ya con una trayectoria. O sea, si yo me ubico en un punto, un sistema fijo al carro, ya no sería un sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia que va con el carro, fijo al carro, constantemente, ya no sería un sistema de referencia inercial, porque el carro está acelerado. Sí, sería un sistema de referencia no inercial. Pero por eso estamos diciendo las coordenadas, aquí está implícito, ¿cierto? Esto es eje Z, esto es relativo a algún punto, algún punto de referencia que es inercial, pues que define que ahí ubicamos un sistema inercial. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Aquí, pues traslado Z, Z traslada M, lo trasladamos, sería esto. Una cosa es un sistema de coordenadas, otra cosa es un sistema de referencia. Y teta está variando, me creo, pero el sistema de referencia está acá, un punto, algo, un cuerpo que, un sistema ligado a él, un sistema que ubicamos en ese cuerpo, ¿cierto? Sea un sistema inercial. O sea, ahí otro cuerpo que estaría libre, que estaría sin interacción, se movería, ¿cierto? Con velocidad constante o estaría en reposo, relativo a ese sistema de referencia, es lo que define un sistema de referencia inercial, ¿cierto? Mire que el sistema de referencia inicial va asociado a los conceptos de sistema, lo que entendemos por sistema aislado, ¿cierto? ¿Sí? Un cuerpo que lo describimos de un sistema inercial, si sobre el cuerpo no actúan fuerzas, no interactúa con nada, o sea, está aislado, entonces no debería experimentar una aceleración. Si el sistema que escogimos es inercial, si experimenta una aceleración sin haber sin haber fuerza, si no hay interacción, si no interactúa con nada, entonces que el sistema con el que lo estamos describiendo no sería un sistema inercial. Entonces aquí está implícito
Estamos describiendo esto, todo esto en un sistema inercial, está ya implícito. Lo que está acelerado es esto. ¿Quién lo acelera? No lo aceleran interacciones externas, ¿cierto? En este caso, lo que lo ocasiona ese movimiento es la normal, la componente de la acción. La fuerza de contacto, esa interacción física, es una interacción real, no ficticia. Entonces viene lo ficticio. Lo ficticio es cuando no está asociado, no va ligado, no está ligado a una interacción física, ¿cierto? Listo. Entonces ahí dejamos la clase de hoy. Voy a detener la grabación para que